tenemos a dos grandes invitadas. Lamentablemente, nuestra amiga Tsiri, que iba a estar también con nosotros dándonos su historia de vida, no pudo estar porque lamentablemente tuvo que ser sometida a una operación y está un poco indispuesta, está en recuperación. Yo solo espero que se recupere totalmente y pronto podamos tener la oportunidad de estar con ella. Sin embargo, nos acompañan dos mujerones que van a ver ustedes. Qué interesantes sus historias. Por un lado, su historia de vida y por otro lado, su historia profesional. Se encuentra la psicóloga Verónica Alcántara. Ella tiene un doctorado en desarrollo humano, una maestría en psicología clínica y de la salud, un máster en psico-oncología, obviamente la licenciatura en psicología, cuidados paliativos psicológicos por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, es tanatóloga por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, tiene un protocolo terapéutico en psicología transgeneracional sistémica por el Centro Cultural y Holístico Salud Integral 2014. Y bueno, tiene una formación en logoterapia y análisis existencial, capacitadora, instructora, facilitadora y oradora en el Colegio Nacional de Peritos y Psicólogos de México. Tiene un montonal de diplomas, un montonal de diplomados, un montonal de premios y es una gran psicóloga que hoy va a estar ayudándonos en este programa a entender cómo debemos enfrentar una discapacidad física inesperada. Y nos acompaña para ello con su maravillosa historia de vida, que es una mujer a la que yo admiro profundamente, que es Gloria Covarrubias. Gracias, Gloria, por estar con nosotros, quien ahorita nos va a contar cuál es su historia, por qué está hoy con nosotros. Pero antes que nada, Verónica, yo quiero preguntarte, ¿cómo o cuál es la diferencia cuando tenemos una discapacidad con la cual nacemos, cualquiera que ésta sea, física o intelectual, y cómo enfrentamos una situación como esta cuando es de manera inesperada, que es debido a un accidente o a una enfermedad, de pronto despiertas de una operación sin un brazo, sin una pierna, con un problema visual, auditivo o en una silla de ruedas, en fin, ¿cómo se enfrenta o cuál es la diferencia para manejar estos dos casos? Claro. Primero que nada, muchas gracias, Diana, por invitarme a tu podcast. Y bueno, contestando tu pregunta, la diferencia es que cuando un ser humano nace con una discapacidad, por ejemplo, con una falta, como dices tú, de un brazo, de una pierna, es algo que la persona con la que nace, ¿no? O sea, es como cuando nosotros nacemos con dos ojos, con dos brazos, con dos piernas. Es algo con lo que tú te habitúas a vivir. Hemos visto muchos casos de personas que nacen sin sus brazos, sin sus piernas y aprenden de una manera muy resiliente a superar las adversidades de la vida porque tienen que aprender a hacerlo conforme van creciendo. Saben utilizar, por ejemplo, sus piernas para vestirse, hasta para maquillarse. Hemos visto casos de personas que de alguna manera tienen que sobrevivir a esa discapacidad. Sin embargo, una persona que tiene su vida habitual, sus costumbres, su día a día, por ejemplo, un deportista que todos los días va a entrenar y de pronto tiene una discapacidad porque a lo mejor se accidentó en un carro y de pronto ya no puede seguir jugando, o una persona que, por ejemplo, de pronto pues se le diagnostica metástasis, por poner un ejemplo, ¿no? Que de alguna manera toda su vida cambia, absolutamente todo su entorno y toda su vida va a cambiar. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar a diferencia de una persona que ya nace así, que lo ve como un reto, como una meta para salir adelante? La persona que tiene su miembro, su salud de manera íntegra, pues va a vivir un duelo. O sea, es algo que va a vivir inmediatamente. El duelo, ¿cómo es? Conocemos diferentes etapas.
que ya son como muy conocidas, como por ejemplo a primera instancia, lo primero que ve una persona o sabe, por ejemplo, cuando le van a diagnosticar una enfermedad crónico-degenerativa, pues es el shock. O sea, vives un shock, un impacto, algo que no estabas esperando, lógicamente, cuando abres los ojos, si estás en una cirugía y tú piensas, bueno, tuve un accidente, pero nunca me voy a imaginar que voy a abrir los ojos y no voy a tener una pierna o ambas piernas o sin un brazo. Es algo inesperado. Entonces, esto es un trauma, es un shock que vive la persona. Entonces, inmediatamente va a venir una etapa de negación, donde la persona puede estar diciendo, no, esto no pasó, esto no es cierto, a ver, pregúntenle al doctor o pregúntenle a varios doctores, tráiganme a alguien que me pueda decir que esto es verdad. Entonces viene una etapa de negación. También puede venir una etapa de culpa donde la persona se sienta culpable porque a lo mejor no se cuidó, porque a lo mejor venía manejando tomado, porque probablemente si no hubiera salido ese día, si no se hubiera descuidado tanto. Entonces viene toda esta etapa de la culpa. Aunado a esto, viene también una etapa de depresión. La depresión no es clínica, no es como la depresión que conocemos normalmente como la persona que está más de 6 meses acostada con una situación clínica, sino viene un llanto, viene un estado depresivo donde se van a mostrar muchas emociones aunadas a las que ya te había yo mencionado, también el enojo. El enojo, viene una parte en la que la persona siente que algo muy valioso para él se destruyó. También algo que es la tristeza profunda, porque algo muy importante, muy valioso para esa persona se fue, se terminó. Obviamente vienen todas estas partes conjuntas al miedo, porque el miedo es algo que desde que se diagnostica o se avisa que hay una situación, hay miedo. Ese miedo va a crear incertidumbre, va a crear ansiedad, va a crear estrés. Obviamente, imagínate, esta persona estamos hablando que está pasando por ansiedad, por miedo al futuro. Recordemos que la ansiedad es exceso de futuro, miedo al futuro. Va a vivir ansiedad porque también la ansiedad es un mecanismo de adaptación. Entonces va a estar en un momento en el que va a tener que aprender a adaptarse a su nueva vida. Va a vivir también estrés porque seguramente muchas cosas en su vida se están juntando y se están acumulando. Por otra parte, va a vivir depresión por lo que perdió, porque la depresión es hija del pasado. Entonces, si tenemos depresión por el pasado, por lo que se fue, estrés en el presente por tantas cosas que tengo que pensar y resolver, y ansiedad porque quién sabe qué va a pasar conmigo en el futuro, pues esa persona es bien importante que sepamos que no va a poder salir sola. Entonces, esta parte es muy importante que sepamos que inmediatamente que una persona viva un shock o un evento traumático, como una pérdida de la salud o pérdida de un miembro o de algún accidente o alguna circunstancia que le vaya a causar una discapacidad, es muy importante que en principio la red de apoyo, la familia, los amigos, es súper importante, es de lo primero que te tienes que tomar, de tu gente. En vez de aislarte, tomar a tu gente. Y por otra parte, acudir a un especialista de la salud mental, aunado a todos los especialistas que vayas a necesitar, que vayan contigo en el proceso de la enfermedad o de la discapacidad. Si quieres ver, ahorita ahondamos un poco más en todo esto, pero yo quisiera conocer y que nos hablaras, Gloria, un poco de tu historia. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Platícanos. Pues mira, yo soy una persona que tiene una diabetes juvenil. Vengo padeciendo de esta enfermedad crónico-degenerativa desde hace muchos años. Para mí sí fue inesperado y no. Había tenido algunos problemas, como una condición de pie de Charcot, con la que viví muchísimos años y con la que aprendí a vivir porque soy una persona con un umbral del dolor muy alto, pero sí me costaba ya caminar, porque cada vez que yo caminaba, pues sonaba mi pie como si se acomodaran los huesos, pero en realidad se estaban rompiendo.
y aún así pues, seguí. Padecí, yo tuve 2 pérdidas grandes, muy cercanas. Primero la pérdida de mi esposo y la pérdida de mi esposo sí me deprimió, sí fue muy dolorosa, pero me sentó en la realidad. Porque yo ya estaba en un confort de, yo soy mayor que mi esposo, 10 años, si ya me pasa algo, mi hijo va a estar bien porque pues su papá es joven. Mi esposo murió a los 42 años. Entonces llega la vida y te dice, despiértate porque no es como tú dices, es como digo yo. Entonces en ese momento digo, ¿sabes qué? Pues despierto y digo, pues sí, es cierto. Mi hijo empieza a caer en una depresión y yo tengo que asumir que aquí la adulta soy yo y no criatura. Tenía 16 años y él tenía mucho miedo porque toda la vida llegaba y me decía, mamá, ¿estás viva? Cuando llegaba de la escuela. Pues yo me di cuenta que yo le estaba generando a mi hijo una ansiedad tremenda. Y en ese momento dije, no, espérate, no es así. Aquí no te tienes que preocupar tú. La adulta soy yo. Pues vámonos para echarle ganas, ¿no? Acomodé mi vida, empecé pues a salir adelante, a trabajar, a arreglar papeleos y papeleos y papeleos. Me mantienen un poquito ocupada. Mi hijo en el Inter deja de estudiar un año, en lo que yo arreglo pues, los papeleos y las pensiones y todo ese rollo. Y me dice, mamá, es que voy a perder un año. Dije, no, tómate tu tiempo. ¿Qué quieres hacer? No, pues quiero cantar. Me meto a clases de canto y de esa manera vas a canalizar un poquito esa ansiedad tan tremenda que traía. Y bueno, pues yo empecé a hacer mi vida, con dolor, obviamente, y empecé a atenderme porque me había desatendido durante muchos años. Empiezo a atenderme, empiezo a ir a terapias y a ir más con el médico, precisamente pensando en que ya mi hijo nomás me tenía a mí, ¿no? Pero sobre todo porque yo me di cuenta que yo me había desatendido por atender otras cosas. Llega la pandemia y exactamente justo cuando empecé la pandemia, estaba yo, me tocó hacer un banquete y me fui de compras y cuando llego a casa me doy cuenta que tengo sangre en el pie y en ese momento dije, pues, sangre en el pie, pues hice mi curación como siempre, pero empieza el miedo, la incertidumbre de ir al ISSSTE, qué miedo, algo desconocido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues curaciones, como siempre lo vi, porque era una herida muy pequeñita. Cuando noto que eso no empieza a mejorar, pues le hablo a un médico y voy para que me atienda. Llego con la doctora y me dice, te cierro con láser. Cierra con láser. Y yo me fui a la casa y me mandó un tratamiento y un desinflamante nada más. Yo me quedé así como, no me hizo protocolo que siempre se me hace, que es una impregnación bacteriana, pero dije, la que sabes de medicina, pues es ella, yo qué voy a saber, ¿no? Yo me voy a casa y empieza a empeorar esa situación, entonces empiezo a buscar otras opciones y busco un médico especialista en heridas de pie diabético, que llega y me empieza a hacer un tratamiento, y pues no mejoraba, y yo le decía, oiga, doctor, pues es que esto lo veo peor y peor y peor. Cada vez mi pie parecía un troll que se inflamaba y supuraba por todos lados. Llegó un momento que mis dedos, estos 2 dedos se volvieron uno solo. Y yo le decía, es que esto está extraño porque ya tengo dolor cuando camino y eso nunca me había pasado. No, esto está bien, así es. Ok, estaba tomando antibiótico, me da dengue, y empiezo a sentirme sumamente mal. Mi pobre madre pues no dormía porque yo vomitaba todos los días, dormía con un bote de basura todas las noches. Y pues no hacerte el cuento largo, me mandan a hacer unos análisis y resulta que tengo una anemia muy fuerte, de tener casi 4 de hemoglobina en la sangre. Entonces yo corro al hospital para una
transfusión de sangre. Y la doctora que me atiende, pues no me checa el pie, nada más se enfoca a ponerme sangre. Y mis hermanos se dedican a buscar a un médico angiólogo. El médico angiólogo, si llega, me checa y me dice, ¿por qué no se le ha hecho una placa a la señora? Total que me dijo, ¿qué haces aquí? Vete al ISSSTE. Llegando, lo primero que me dicen, amputación. Obviamente yo ya había pasado por algo así años atrás y salvé mi pie y dije, no, quiero una segunda opinión. Entonces entraron ya muchos médicos, porque lo primero que llega a tu mente es negación, como el alcohol, primero niegas todo y bueno, total que sí fue fuerte, pero primero que te llega es un shock, es muy doloroso, pero cuando el médico que me amputa me dice, Gloria, yo sé que esto para ti va a ser un cambio de vida muy doloroso, pero vas a tener una mejor calidad de vida, porque ya no vas a vivir con ese dolor. Tienes casi 300 fracturas en el pie. Esa infección es una conejera, llegó a tu tobillo, llegó al hueso. Entonces lo que tienes es una osteomielitis. Aquí no se trata tanto de salvar tu pie, sino de salvar tu vida. En ese momento tuve que tomar la decisión y dije, va, córtele. Córtele. Fue un momento que lo pensé y dije, pues tienes razón. Si hay personas que le faltan 2 miembros y a veces hasta 4 y siguen adelante, no voy a ser la excepción. Entonces voy a asumir la condición que me corresponde y pues adelante. Mi amputación fue despierta por la condición que yo traía. Pues yo me relajé y lo que hice fue cantar durante la operación junto con mi médico. La verdad es que no fue en ese momento tan traumático porque yo ya me había hecho la idea de que esto iba a ser así. Al grado de que al día siguiente mi hijo entra y me dice, ¿qué estás haciendo, mamá? Porque yo estaba haciendo ejercicio con la pierna. Porque yo en mi mente tenía yo que apurarme porque me urgía volver a caminar. Entonces yo creo que no me di el tiempo no quise darme el tiempo para asumir que estaba yo con una discapacidad por completo, porque además me cortaron solamente del peine hacia abajo y pues yo decidí que eso no me va a detener. Entonces lo que yo hice fue dedicarme a hacer, según yo, así súper fuerte. Y pues a seguir con la vida. Sí llegué a la etapa, como me comentó la doctora, sí, efectivamente te entras un shock. De repente empiezas pues, con los dolores y a sentir, todo el mundo me tiene que ayudar. Aunque yo ya aprendí desde el primer día, me bañé sola, yo iba sola al baño, me sentaba en una silla, iba yo sola al baño y de cojito me sentaba. Sí es frustrante, sobre todo porque yo soy una persona que nunca le ha gustado depender de nadie, pero tuve que asumirlo. Sí, tuve una etapa de depresión y más que de depresión, sí tuve mucha ansiedad. Y lo que comentó la doctora es muy cierto. Te empiezas a preguntar sobre el futuro y sobre todo el hecho de que voy a hacer una carga para los demás toda la vida. Pues a los 5 meses yo ya estaba caminando. Yo estaba caminando. ¿Hubo un momento en que pensaste, pues mejor me muero y que no me lo hagan? No, Nunca. no. Te voy a decir por qué. Porque tenía yo a alguien que es mi motor de vida. O sea, en ese caso yo me agarré de lo que tenía, que era la única persona que me importa en la vida después de mí, porque pues primero hay que aceptar las cosas. O sea, a mí me encanta vivir, me gusta la vida. O sea, no me Se te puedo dejar. nota. Sí, a mí me gusta la vida, disfruto la vida. No voy a dejar, es más, a los 15 días de que mi amputación, yo estaba en la fiesta de patria, o sea, yo estaba festejando el 15 de septiembre. Me operaron exactamente el 10 de agosto
Yo cumplo años el 18, yo salí el 17 de agosto, no fueron 4 días de convalecencia, me perdieron el 14 de agosto. Yo el 17 llego a casa y el 18 yo tenía una fiesta en mi casa. Wow. Gracias a Dios soy muy afortunada, tengo mucha gente que me apoyó, que me quiere, que me lo demostró. Mi familia, mis amigos, siempre estuvieron ahí. Y es más, yo estuve en pandemia, pero yo fui muy visitada. Realmente decidí que la pandemia ya no iba a ser terror para mí, Claro, porque ya después de lo vivido, dijo, dije, ya, pues si me da que me dé, pero yo no me voy a encerrar, ¿no? Seguí, es más, yo la semana de que llegué a casa, yo ya estaba cocinando en la casa, ya había limpiado la cocina, y como pude tendí mi cama. Cuando llegué yo me encontré con la sorpresa de que había 3 sillas de ruedas en mi casa. Me y a hicieron ver, favor. Verónica, antes de que sigas, Goyita, pero ¿es normal esto que pasó con Gloria en el sentido de ese echada para adelante tan pronto, con ese positivismo tan pronto, o esto no es natural? Bueno, ella misma lo mencionó, ella desde pequeña ya venía teniendo una diabetes infantil. Entonces, de Juvenil. alguna manera ya se habituó, o sea, fue parte de su vida. O sea, así como para un niño que está completamente sano, es normal salir y ensuciarse con el lodo cuando sale a jugar, para ella era normal tal vez estar en cama o en rehabilitación o en el hospital o con el doctor, no sé, o sea, a lo mejor ella creó No, una costumbre, o una parte de su vida. Ahí sí ya sería cuestión de que Gloria nos diga lo cómo que pasa es lo que vivió. básicamente a mí me dio juvenil, y juvenil ni tan joven porque tenía como 18 años que empecé, pero la verdad es que nunca fui de estar en cama. De hecho, nunca fui enfermiza. Después de mi parto, después de mi preeclampsia, mi salud empezó a mermar. Siempre fui deportista, quiero que sepas, deportista extrema también. Siempre jugué basquetbol, soccer, bueno, era sport billy y bailé y hice muchas cosas. Soy inquieta, tengo un poquito pero soy medio hiperactiva, muy hiperactiva. Entonces, para mí sí empezó a ser un problema. Después de mi parto, empecé a tener un poco de problemas de depresión porque ya era muy molesto estar teniendo que tomar medicamentos. Luego, cuando llegó la insulina, etcétera, etcétera, empecé como a tener una vida más sedentaria. Pero cuando empecé a pensar en lo de la pérdida de mi pierna fue cuando me dio una gangrena gaseosa hace unos 7 años. Como la salvé y fue cuando empecé a tener el problema de echar con mi pie, se empezó a hacer así, como una garra y empezó a ser molesto. Ya empecé a ir, sí seguía yendo a fiestas y todo, pero ya no me paraba así, estaba sentada. Caminaba mucho en casa y subía y bajaba y me dedicaba a administrar condominios, entonces yo tenía que recorrer los condominios de 200 casas con terrenos de jardín por jardín. Pues para mí se empezó a hacer un poquito molesto la caminada porque pues el pie se empieza a enchuecar, entonces se empieza a doler. Pero pues no hice caso. Lo que pasa es que siempre he sido así. No fue sorpresa porque ya había tenido un antecedente, pero también decía, no voy a dejar, no, están equivocados y no es como tú dices, como yo digo. Tiene que mucho que ver cómo me educaron. Con mi padre y mi madre fueron siempre así. Entonces, eso es lo que yo mamé. Pero Entonces, eso es, entonces aquí pudiéramos pensar, Verónica, que lo que sucede, claro, tiene muchísimo que ver la personalidad, desde luego, cómo estás educada, cómo viste a tus padres, si eran personas fuertes, echadas para adelante, etcétera. Claro que tiene mucho que ver, pero también estoy entendiendo, tiene mucho y más que ver el que tú puedas ya en tu cabeza tener la idea de que esto puede suceder. Y esto lo sabemos con un problema como la diabetes, que esto puede llegar a suceder. Entonces, aquí
digamos, tu aceptación puede llegar más pronto que cuando es de manera totalmente inesperada. Es decir, como tú decías al principio, Verónica, que te despiertas de un accidente y ya estás en una silla de ruedas, como le pasó a quien iba a ser nuestra otra invitada, a Tsiri. Ella estaba en una discoteca, joven, es una muchacha muy joven, estaban en una discoteca, llegaron a saltar, balazos, y de repente la chica despierta sin movimiento en las piernas, ¿no? Y que también es una joven que yo espero que podamos platicar pronto con ella, que también tiene su negocio y hace teatro y todo, muy parecida a Gloria, por eso yo tenía mucha ilusión de tenerlas juntas, pero bueno, pero lo de ella sí fue totalmente inesperado, o sea, ella despertó Además, en el terrible porque hospital. se le fue arrebatado. Exacto, o sea, así de la nada, de la noche a la mañana le quitaron el movimiento de sus piernas. ¿Es diferente aquí el proceso, Verónica? Sí, pues como lo acabas de decir y lo confirmó Gloria, al tener una enfermedad crónico-degenerativa, se van dando, o sea, a ti te dicen, obviamente el momento del shock te lo dicen, y ahí eso no hay de otra, lo vives, pero también tiene mucho que ver el poder de resiliencia, la manera en como, por ejemplo, Gloria dice, tiene mucho que ver cómo me educaron. Probablemente, bueno, ahorita que ella nos diga cómo fue su formación, porque eso tiene mucho que ver, pero también de alguna manera cada persona tiene una manera de ver la vida diferente. Otra cosa que le ayudó mucho a Gloria es que ella lo dijo, yo tenía un sentido, yo tenía algo que me arraigaba a la vida, ¿no? Entonces ella, el tener a sus hijos, el tener esa responsabilidad también como madre, de alguna manera eso hace que el ser humano salga, porque hay que encontrar un sentido, hay que encontrar un propósito de vida, algo que te motive, algo que te mueva, algo que de verdad tú te puedas tomar de eso para poder decir, sí, vale la pena y a pesar de lo que estés viviendo, abras puertas, abras posibilidades. Entonces, a diferencia que, bueno, alguna persona que tiene un accidente de un día a otro, por ejemplo, me imagino que Gloria, a pesar de la incertidumbre, ella pues fue investigando, fue indagando, fue viendo qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, alguien a quien de tajo le cortas, por ejemplo, por decirte algo, a lo mejor alguien que quería ser esquiador de nieve y de pronto en los entrenamientos se cae, tiene una ruptura de vértebras y queda parapléjico, ¿no? El ejemplo que yo hace ratito precisamente estaba viendo un cortito de Christopher Reeve. Ya ves que él era actor, joven, guapísimo, en el tope de su éxito, y de pronto él estaba en un caballo y en el tercer obstáculo creo que se cae, se parte su columna en dos y obviamente pues hay una ruptura de la médula y queda parapléjico. Entonces es sorpresivo para él que de pronto abre los ojos y ¿qué crees que le dicen los médicos? Señor, no hay nada más que hacer. Y entonces ahí es donde la persona depende obviamente de su red de apoyo, la intervención que tenga en ese momento, porque hay que intervenir en el trauma, porque es un trauma, es un shock. Te levantas y no es, señora, la voy a operar y usted puede decidir, no es, me despierto y ya no soy yo. Entonces, en ese momento lo que tú tienes se trunca, se pierde y es lógico que la persona necesite una intervención inmediata para poder intervenir el trauma, un acompañamiento, tu familia, alguien que se acerque a ti a decirte, mira, los doctores te pueden estar diciendo que no hay más nada que hacer, pero tú tienes mucho que hacer con lo que tienes. Con lo que en este momento queda, hay mucho que hacer, como le ha hecho Gloria, ¿no? Ella ha visto la manera y esa es la resiliencia. Y esa es la Te voy a resiliencia. decir una cosa, no crean que no de repente me tiro y de repente digo, ¡ay! Y sobre todo por el hecho de que no estamos preparados para recibir personas como nosotros. O sea, donde vayamos es una bronca.
Entonces, esa es una parte que sí no he podido superar, que me molesta, pero pues lo que hago es hacer una lucha, porque esa ha sido mi lucha desde estos 3 años, que yo la perdí en el 2018, 19, en el 2020, perdí mi pierna, y dije, pues, que sirva de algo esto que tengo. Pero sí me pasó algo muy gracioso. Estaba yo además en un juicio porque mi esposo, pues, fue muerto fue homicidio culposo. Entonces yo tuve que ir a un juicio, estaba yo con hacer bronca, no salían las cosas porque la pandemia. Llega la perito a casa para hacernos el examen psicológico a mi hijo y a mí, para determinar qué tanto no había dañado a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra persona por dicho accidente. Entonces, en ese momento ella pregunta, ¿cómo le has hecho? Te puedo preguntar ¿cómo le haces? Porque yo te veo como entera, ¿no? Pero sí estaba yo un poco dejada, porque vio mi foto y luego me vio a mí, pues, sin arreglar, y ya sabes, que sí hubo una época en que estaba yo así como, no tirada para morir, pero pues me daba lo mismo arreglarme que no, porque pues estamos en pandemia. Y la verdad en ese momento me cayó el 20 y extrañamente al otro día empecé a tener ataques de pánico severísimos, de pensar que o sea, los médicos pensaban que era una angina de pecho, de lo fuerte que me subió la presión arterial. Estuve en el hospital, me hicieron todos los estudios, pues no tiene nada en el corazón. Y dije, pues no, es muy traumático ir, saquen los electrochoques y póngale la vena nitroglicerina y dice, espérame, pero si yo estoy consciente, como voy a tener un infarto si no es, nada más tengo una opresión en el pecho, me sacaba de onda y empiezas a pensar, es que me voy a morir, no me quiero morir, no, y es lo que tú dices, es el pensar tantas cosas que al futuro te empieza a llegar y dices, ching, y después se me ocurre ir con un médico y el médico me hace un examen y me dice, oh, tienes un hipotiroidismo tremendo. Entonces, sí, fui con el psiquiatra porque tenía que ir es que yo tuve que aceptar que tenía un problema y que tenía que atenderme. Le dije, deprimida no me siento ansiosa. Porque me empezaron a dar un antidepresivo con un ansiolítico, pero la verdad es que yo deprimida no me sentía, pero sí me sentía, porque uno lo sabe detectar, ansiosa, esa ansiedad tan tremenda de rascarme la cabeza hasta que me sacaba sangre y de repente es un mareo y te empiezas ya he aprendido un poquito a controlarlo. Sí me ha servido el medicamento, quisiera poder dejarlo, pero aún no está bien mi tiroides. Me han estado tratando de rayar la dosis, de repente me entra el Hashimoto y ese tipo de cosas. Esto que me pasa en la garganta tiene que ver sí me causa un poco de TOC porque tengo TOC, pero porque me gusta cantar y esto a mí sí me frustra más que no poder caminar. Lo he canalizado con otras cosas. Estoy por abrir un restaurante porque me encanta, amo la cocina, es algo que me encanta hacer. Y ya me di a la tarea ahorita, tengo una pareja nueva, una pareja, tenemos casi 2 años juntos. Yo me había dicho, yo no voy ya, se va a llevar la coja, ¿no? Pero encontré un hombre maravilloso en mi vida, que además tiene el sentido del humor bien ácido, igual que yo. Fue muy gracioso porque le dije, no, es que yo no puedo ir. Yo no tengo pierna, ¿no? Me dice, ¿y eso qué? Y vamos a la playa. Le digo, no, a la playa no voy. ¿Por qué? Porque no puedo nadar en el mar y eso me da mucho coraje. ¿Y qué? Te aviento a la arena y te llevo rodando, me dijo, ¿no? Te pongo un traje de baño naranja fosforescente. Le digo, ¿sabes qué es lo malo? Que sí tengo el traje de baño.
naranja fosforescente. Pues he hecho muy bonita familia con él, con su hija. Y eso también me tiene muy tranquila. Sí he pasado un año con, ay, estoy enferma, y esas cosas, pero pues ahí voy superándolo, porque además yo misma siempre me he dicho, no te preocupes, ocúpate. Dejé de procrastinar, porque sí estaba procrastinando. Mi hijo me dijo, oye, mamá, yo nunca te había visto como viejita, encerrada en tu casa, en fin de semana. Dije, sí, pues sí es cierto, tienes razón. Entonces vamos a hacer algo, pues vamos a pegarle a esto y abrir un restaurante. Espero primero Dios la semana que viene. Y ahorita Y nos pues dices dónde y todos los en datos. el centro, y luego ahí les mando luego. Sí, Y sí, sí. pues voy a seguir cocinando y haciendo lo que me gusta. Tengo un programa en TikTok, me ha ayudado mucho, mucho a relajar a muchas cosas, porque además, oye, me meto a debates todo el día y estoy ahí, pero sobre todo estoy haciendo una lucha ahí. Tengo dos luchas. Una, que los discapacitados seamos visibles, seamos incluidos más allá de ideologías y cosas que andan por ahí. Y la segunda es generar un poquito de paz. De verdad, un poquito contribuir a que ya no haya tanto odio en las redes sociales. Eso Creo es lo que yo yo, me doy la tarea. y es Ujú. que creo yo que tener un propósito de vida, Verónica, es lo importante, como es el caso de Gloria. A Gloria no la ha detenido nada de lo que ha pasado y vaya que tiene una historia y nada la ha detenido, ha seguido encontrando un propósito de vida. Creo que esto es lo más importante de todo, ¿no? Claro, ¿Sabes qué es lo más encontrar un hermoso? Que me he encontrado personas que también han vivido algo similar a mí y que están en igual que yo, en el mismo canal, ¿eh? Eso es Habemos mucho. maravilloso. Y Eso es entonces yo creo que padrísimo. esto es lo importante, ¿no, Verónica? Sí, claro, de alguna manera ella al encontrar, por ejemplo, ahorita lo mencionó, que ella está con dos luchas. Ella, si te das cuenta, aunado a sus quereres, ¿verdad? A las personas que son importantes para ella, su trabajo, su profesión, si te das cuenta, ella está resignificando su historia. Ella está utilizando lo que le sucedió, o sea, de alguna manera ella está viendo un sentido útil a lo que le pasó para poder decir, voy a luchar para que las personas que son como yo o que tienen alguna otra discapacidad se les trate de una manera justa, no sean discriminados, tal vez tengan pues lugares donde poder comer, elevadores, instalaciones adecuadas, que el señor que ya sabes que no tiene ninguna discapacidad se estacione donde está la rampa o donde es el Entran lugar a de los baños de los los discapacitados cuando baños. están los demás vacíos y cuando te ven hacen como que cojean. O sea, esas cosas a veces me las toman como un poco de neurosis, porque sí soy de las que levanta la voz, porque debemos levantar la voz. Pero además hay una cosa que yo siempre he creído. En la vida no hay casualidades, hay causalidades. Cuando algo te pasa es por algo y entonces hay que tomarlo y hacer, si el cielo te manda limones, hay que hacer limonada. Y Suena fíjense que muy, muy eh, trillado, pero sí, sí. en ese tenor, quiero contarles algo. Hay discapacidades que se ven y hay otras que no se ven. Yo tengo una que no se ve. Yo tuve hace 15 años cáncer de colon y desde entonces tengo una colostomía. O sea, poca gente lo sabe porque pues no es algo que se me ve ni me provoca, o sea, no pasa nada, ¿no? No se nota, no lo tengo que estar contando, no. De hecho, creo que es la primera vez que lo cuento públicamente, ¿no? Todo el mundo que me conoce lo sabe, pero públicamente creo que es la primera vez que lo digo. A mí me pasó una cuestión, digamos, similar a Gloria en cuanto a tratar de salir adelante, con una diferencia. A mí cuando me dijeron que me tenían que hacer una colostomía, que yo no tenía ni idea de qué se trataba, en mi vida había oído hablar de lo que era una colostomía, entonces me metí a ver, y ya sabes todas las cosas horrendas que ves en internet. Yo dije, no quiero. O sea, no quiero, yo tenía 42 años, dije, no quiero que me muera, me prefiero morir y ya sabes.
cuando yo dije, estábamos con mi familia en mi casa, que yo dije, no me la hago, no quiero, salió mi hija que tenía 13, 14 años en ese entonces, se me paró enfrente y con estas palabras me enfrentó, tal como se los voy a decir. Qué poca madre tienes, eres una egoísta, porque yo te necesito. Yo te Y hubiera que, dicho, no, y que te quieras morir, qué poca madre, me. Y entonces me hizo, así como que me explotó la cabeza y le dije, tienes toda la razón. Si me tienen que poner 45 bolsitas para que yo viva, me las voy a poner, no importa. Y de ahí, pues ya entré al rollo de la operación, bla, bla, bla. Y tuve cuando yo en mi primera operación del cáncer me reconectaron, me pudieron reconectar por mi necedad, el cáncer volvió, porque también mi mente me la pasé pensando todo ese año que me iba a morir, entonces el cáncer me vuelve al año, que fue cuando ya me hicieron la colostomía. Cuando yo desperté de esa segunda operación, que ya sabes que te empiezas a tocar, yo dije, necesito cambiar acá mi cabeza, porque si no me voy a morir, me van a empezar a hacer pedacitos hasta que de verdad me muera. Y ahí fue cuando yo me convertí encontré la descodificación biológica, que a mí me hizo mucho sentido porque era enseñarme a manejar mis emociones, la relación con las enfermedades, etcétera. Me convertí en descodificadora biológica, soy hoy terapeuta emocional, hipnosis clínica, y después de yo durante muchos años de mi vida haber creído que mi pasión era el periodismo, que fue el trabajo que yo hice durante muchísimos años, me doy cuenta hoy que mi pasión es esto que estoy haciendo hoy. Tratar, yo como terapeuta, ayudar a la gente, contarle mi historia, contar las historias de mujeres como ustedes, tener especialistas como Verónica, para que la gente sepa que se puede salir adelante, que no importa lo que te suceda, porque además no es porque a mí, o sea, las cosas suceden. La cuestión es cómo las enfrentas. Y entonces encontrar mujeres como Gloria que enfrentan la vida y que te han hecho, y te ha pasado lo de la pierna, te ha pasado lo del hipotiroidismo, te ha pasado lo que nos contabas hace un rato de la vista, y que tú sigues con ese optimismo y ese deseo de seguir adelante y de seguir siendo una mujer empresaria, pero también una mujer activista, dices, wow, se puede. ¿No, Vero? ¿Qué ejemplo? Que podamos encontrar mujeres que podemos salir adelante a pesar de. Claro, fíjate que una de las cosas que pueden ser una gran bandera es la esperanza, porque de verdad, cuando tú eliges la esperanza, entonces no hay imposibles. Pase lo que pase durante el tiempo en el que estés en rehabilitación o que estés probablemente con la misma enfermedad, el cerebro es una máquina perfecta. Si tú le das la información de desesperanza, le das la información de perder, de tirar la toalla, tu cuerpo va a responder a esa información y eso va a suceder. Tú manejas, por ejemplo, otro estilo de emociones, digamos, de técnica de emociones en el cuerpo. Yo como psicóloga clínica manejo la somatización, que es muy parecido, ¿no? Son como las mismas raíces, nada más que una es más holística o más metafísica y la otra es más científica. Pero al final es lo mismo. Que sin duda yo Creamos respeto, claro, yo respeto alguien la me dijo una ciencia vez, me puso a muchísimo. pensar, tengo un hermano que también es un ejemplo de vida, mi hermano se quemó de niño, se comió completo y él quedó pegado, ¿sí? Pero él después de 17 operaciones en la NASA, siguió adelante y es basquetbolista y es fotógrafo. Y un día me dijo, cuando tú te la pasas procrastinando acostado, tú le estás mandando una señal a tu cerebro de que ya te vas a morir, que ya estás preparado para. Yo sí en ese momento pensé, dije, pues sí, sí es cierto. Entonces yo mientras yo tengo un aliento en mi cuerpo, ese lo voy a disfrutar y lo voy a aprovechar al 100, al 1000, al por hoy.
ya no me voy a preocupar tanto por el mañana, sino el por hoy. El pasado ya quedó atrás y suena muy trillado, pero es tan cierto. Y me ha hecho recapacitar muchas cosas porque de verdad, hasta que no te pasan, porque además nadie está exento de que le pase algún momento, ya sea por la edad, por un accidente, por una enfermedad, que tengan una discapacidad, todo está de que temprano espera. Hay algunos que tienen la magnífica, la vida maravillosa y son muy sanos hasta sus 80, 90 años, están completitos, que es una bendición, y a veces no saben aprovechar. Así es. Claro. Ahora, Por algo terminamos. Verónica, yo quisiera que nos dijeras, porque esto podríamos seguir hablando horas y me encantaría poder seguir hablando con ustedes y creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo sobre esto. Pero quisiera, Verónica, que nos dijeras primero, ¿qué decirle a la gente que te rodea, que rodea a una persona con una discapacidad inesperada? Porque muchas veces es más fuerte todavía para la familia que para uno mismo. ¿Qué decirles? ¿Cómo deben acompañar a alguien que está pasando por esto? Sobre todo para quienes en este momento lo estén sufriendo y estén pasando, estén digamos, en la cúspide del problema. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben tratar al paciente? O sea, más allá de lastimosamente, de decirle pobrecito todo el tiempo, ¿cómo deben tratar al paciente, la gente que lo rodea? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el propio paciente que está iniciando con este proceso, entiendo que sí está muy padre que nosotras, Gloria y yo, ya digamos, wow, y le echamos para adelante todos los kilos, pero en el momento del shock, ¿qué es importante que esta persona haga? ¿Cómo hacerle entender que necesita forzosamente ayuda externa? Ok. Bueno, de tu primera pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? ¿No? La familia, obviamente, también vivir su propio duelo, porque la familia también lo va a vivir. Por ejemplo, tú diste el ejemplo de tu hija, ¿no? Ella te dijo, ¿cómo es que tú estando nosotros, tus hijos, tu familia, tú dices, me quiero morir, ¿no? Imagínate lo que estaba sintiendo tu hija en ese momento como para poder llegar y enfrentarte de esa manera, ¿no? Entonces, seguramente ella también estaba en shock, estaba triste, tenía miedo. No sabemos qué tantas emociones, solamente preguntándole a ella qué le hizo acercarse a ti, decirte las cosas así. O sea, yo creo que era un grito desesperado para ella, ¿no? Entonces, seguramente tu dolor o lo que tú estabas pasando también era el de ella, porque es lógico, nos aman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? En principio, también tratarse con psicología, en este caso de cuidados paliativos, que hacer un acompañamiento para crear herramientas de comunicación. Porque es muy importante, el paciente va a estar enojado, va a estar triste, va a estar deprimido, va a estar ansioso, va a estar estresado, va a tener un cúmulo de emociones que entonces la comunicación se puede perder en este tiempo en el que el paciente está viviendo su duelo, la familia está viviendo su duelo y están tratando de comunicarse, y eso puede crear ciertas asperezas en la familia por la mala comunicación, y es importante hacer un acompañamiento para que puedan crear herramientas de comunicación. Otra, aceptación incondicional de la situación, porque si no, si vive uno en negación, tanto el paciente como la familia se quedan en la negación demasiado tiempo, lógicamente, por ejemplo, alguien que, por decirte algo, tiene metástasis y llegan la familia y vas a ver que te vas a curar, mira, ya pronto, échale ganas, ¿no? Las típicas palabras de échale ganas, tú puedes, ay, si tú quisieras, ¿no? Es solamente echarle ganas y mira, pues es tan fácil. Entonces, obviamente la familia no sabe, ni los amigos saben lo que está viviendo el paciente, solo él lo sabe. ¿Por qué? Porque solamente él está viviendo el dolor, porque solamente está viviendo la incomodidad, la frustración, la sensación de tener que ser ahora dependiente de los demás. Y otra, muy importante,
no irse de polo a polo, como de te sobreprotejo y te supercuido, porque eso también va a discapacitar más a la persona. Yo te hago, no, yo te llevo, yo te cargo, no, déjame a mí. Y entonces la persona lo que necesita son herramientas para volver a integrarse a una nueva vida. Y entonces si tú lo discapacitas, eso obviamente le va a crear enojo y se va a sentir muchísimo más incapaz de poder salir adelante. Entonces es un punto medio en el que te acepto la situación como estás, la vamos a ir lidiando poco a poco y nos vamos a ir integrando una nueva vida, pero al mismo tiempo no te sobreprotejo. No te hago sentir que ya por lo que tienes, ya no puedes leer, ya no puedes caminar, ya no puedes bailar, ya no puedes cantar, ya no puedes, o sea, hay cosas, hay enfermedades o hay accidentes que todavía te permiten pintar, que todavía te permiten hacer ejercicio. ¿Cuánta gente en sus sillas de ruedas aprenden a hacer deporte o se compran sus prótesis o tienen algún tipo de actividad después del trauma, digamos, de lo que les pasó, van a encontrar con esa resiliencia y es trabajar la resiliencia. Entonces es bien importante que tanto la familia como el paciente trabajen juntos el duelo, obviamente, y una vez que hayan pasado y procesado el duelo, la aceptación incondicional de que va a venir una nueva vida y que nadie dice que va a ser mala, no va a ser igual a la anterior, pero puede ser igual de buena o hasta mejor, porque pueden encontrar un sentido diferente a la vida. Entonces, lo que viene puede llegar a ser igual de bueno o hasta mejor que lo anterior, porque valoras la vida, valoras a tus seres queridos, valoras, bueno, hasta las cosas más chiquitas, las cosas que antes no volteabas a ver, el tomarte un té con una amiga, el ver una película, el salir a ver el sol simple y sencillamente que cada mañana te asomes a verlo y que digas, hoy tengo una nueva oportunidad de salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más le puede ayudar a un paciente que está pasando por esta situación. Y bueno, de tu segunda pregunta, ¿me la recuerdas? Ya se me olvidó. Oye, ¿puedo No, hacer un pequeñito, es que la un comentario? contestaste un poco con Sí, tu... ok, Sí, perfecto. un Estamos pequeño de canal. comentario. Fíjate que lo que dice aquí Verónica es muy cierto. A mí si algo me podía poner histérica es yo te hago, no, tú no puedes. Dije, por favor, un día de plano, por favor déjenme. Yo tengo que aprender a hacer las cosas. No me conmiseren, no me digan no puedes. Yo sabré si puedo y el día que yo necesite ayuda, yo se las voy a pedir. Yo se las tengo que pedir, porque es cuando tú conmiseras a una persona así, la condenas a que tú ya no sirves. Tú allá, porque tú ya no puedes, pues tú allá. Eso es bien importante, que uno sea el que pida ayuda si la necesita. A veces hay que darle el empujoncito, mi hijo, por Ajá. ejemplo, de repente me dice, no me vengas tú, nunca has sido así, porque ahora vas a ser así, no, tú puedes, no. Mi hijo es muy, Sí, muy sí, duro, sí, 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 claro, y de claro. repente te despierta y dice, sí es cierto, que te digan no puedes, es condenarte a que tú mismo aceptes Claro, que no puedes. claro. Claro. Pues Gloria, ahí está lo que dijo ahorita Gloria, lo que me habías preguntado la segunda, de cuándo la persona motivarla a que busque ayuda. así. Mira, no se le puede obligar porque la persona también necesita decir, por favor, necesito un padre, un terapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, alguien que me acompañe durante el proceso, que no sea la familia, porque tendemos a ser un poquito rebeldes con la familia, con los seres queridos, y a veces necesitamos oírlo de alguien más neutral, de alguien donde realmente digamos, ok, o sea, esto que me decía la familia es sí cierto, ¿no? O sea, algún tipo de acompañamiento, porque tal vez no es ni terapia, es un acompañamiento durante el proceso del duelo y de habituarse a una nueva vida. Entonces, no se le puede obligar, pero sí se le puede sugerir. Yo siempre he dicho que cuando veamos a un familiar que está muy negado a algo o que no quiere atenderse y está de por medio su vida, es válido que sí intervengamos.
O sea, sí es válido que nos acerquemos a él entre toda la familia, los hijos, y decirle, mamá, papá, hermano, hermana, hija, por favor, irle sutilmente pidiendo, te sugiero, te recomiendo, no lo sé, o sea, a lo mejor es irnos acercando de a poquito a sugerirle por el estado de ánimo en el que está, porque si de alguna manera si se deprime, entonces, ahí sí, como dice Gloria, el acostarte, el quedarte en cama, acuérdate que la depresión es exceso de pasado y la depresión llega porque algo muy importante para ti murió, se fue o dejó de estar. Entonces, ¿qué pasa con la depresión? Si tenemos más de 6 meses en un estado en el que ya no nos paramos, ya no comemos, ya no nos bañamos, ya no sociabilizamos, ya de alguna manera estamos abandonándonos en un estado depresivo, sin luz, sin nada, sin tener contacto con la realidad, entonces ahí sí se puede venir una depresión, pero al grado de que te mueres con lo que se fue. Si perdiste una pierna, te mueres con tu pierna. Si perdiste la salud, o sea, en este caso, por ejemplo, la metástasis, pues te vas a morir más rápido, porque el que te digan tienes cáncer o tienes metástasis no quiere decir que te vas a morir mañana. Mucha gente con metástasis se ha llegado a vivir hasta 10 años. Entonces puedes hacer todavía mucho, pero el estado de ánimo es tan importante porque se somatiza y se va al cuerpo. Todas las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo vienen desde algo emocional. Tienen una raíz emocional. Entonces, si nosotros cuando estamos en una situación de estas empezamos a tener un apoyo emocional, un acompañamiento emocional, más nuestra familia, más nuestra propia fe, voluntad y saber que la esperanza de verdad es lo último que muere, de verdad yo creo que sí se puede hacer un gran cambio y es importante, sí es necesaria la intervención familiar. Claro. Verónica Alcántara, psicóloga clínica y de la salud, con doctorado en desarrollo humano, máster en psicooncología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dinos dónde si alguien necesita ayuda psicológica, dónde pueden localizarte, Verónica. Bueno, les comparto mi teléfono, mi WhatsApp, es el 55 35 17 46 52 y en mis redes sociales me encuentran como Verónica Alcántara, psicóloga tanatóloga, ahí me encuentran en todas mis redes sociales y bueno, pues si necesitan algo, con mucho gusto en mi WhatsApp les puedo contestar. Se los vamos a anotar ahí en un comentario en esta transmisión para que lo tengan. Agradecidísima, Verónica, muchas gracias. Esperamos volverte a tener con nosotros. Ha sido de gran ayuda. Yo espero que para todos quienes nos están oyendo y quienes nos siguen oyendo a través del tiempo, porque este programa lo republicamos por todos lados para que tratar de llegarle a mucha gente y llevarle ayuda a quienes lo están necesitando. Muchas gracias, Verónica. Al contrario, Gloria. gracias a ti, Diana. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado a dar un poquito de la experiencia de vida que tengo yo y ojalá sirva para alguna persona que esté en mi situación o en algo menos fuerte o más fuerte. Eres admirable, Gloria. Yo de veras te quiero muchísimo. Yo también, mi reina. Y dinos dónde va a estar tu restaurante y cuándo abres. Abro para el 8 de septiembre, ya les estaría avisando. Voy a estar en la calle del Stanislao Rojas, número 7, ahí en el centro, bajando de Leiva hacia Boulevard Juárez. Ahí voy a estar. Tienes, creo que un Facebook nuevo con lo del restaurante. ¿Cómo se llama? Sí, se llama La Terracita Cocina del Alma. Ahí me pueden buscar y en Facebook me encuentran pues como Gloria Covarrubias y pues me va a encantar atenderlos personalmente. Allá es un restaurante pequeñito pero con mucho cariño. Y que te sigan en TikTok, que eres muy exitosa. Así es, La Goya Superpoderosa me llamo en TikTok o Gloria Cobas, así me encuentran. Y pues muchas gracias, mi queridísima Diana, fue un placer haber estado contigo y con la doctora, porque además también a mí me sirvió mucho escuchar este tipo de cosas. Claro, siempre. Bueno, y yo quiero decirles que
todas quienes hemos pasado por una situación de salud como la de Goyita, como la mía, odias que te digan échale ganas. Cuando lo odias. El teleganismo. Es la frase que más nos molesta cuando estamos viviendo un problema. Sin embargo, al final de cuentas, yo sí creo que hay mucho de echarle ganas. Sí creo que echarle ganas es importante para salir adelante, para enfrentar lo que venga de la mejor manera y como decía la doctora, no importa lo que tengas, no hay sentencias, los doctores no son Dios y muchas veces te dicen te queda un año de vida y resulta que no es cierto y viviste 10 más. Todo va a ser dependiendo de tu actitud, cómo enfrentas lo que tienes, lo que te llega y lo que te toca vivir. Hay que enfrentarlo de verdad con muchas ganas de vivir, teniendo un plan de vida que si se cumple o no se cumple ya no importa, pero que tú todos los días te levantes con un objetivo, buscando hacia dónde llegar y hacia dónde vivir y por qué vivir. Muchas gracias a las dos, agradecidísima y espero verlas pronto. Un beso, gracias. Un beso. Un gusto, Beso para Gloria, todos. Diana. Gracias. Gracias. Tengan una excelente noche. Cuídense Un abrazo mucho. igualmente. Igualmente, Buenas noches. gracias. Gracias, Dianita. Gracias a ti, Goyito. Un besote, te quiero.